Buenas noches, profesora Paola Pacanchique y compañeros del grupo 3. Mi nombre es Nini Joana García Chaus y a continuación voy a dar respuesta a las preguntas planteadas de la actividad número 2. Las preguntas son: ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías? Segunda, ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías? Y tercero, observa el video de Gustavo Martín Garzón, lectura como acogida, y responde: ¿qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con la teoría vista en la unidad? Primera pregunta, retomo nuevamente. ¿Cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías y cuáles entre las tres teorías? La teoría número 1, que es el modelo transaccional de la lectura y escritura de Michel Rosenblatt. Teoría 2, el lector modelo de Umberto Eco. Y teoría 3, sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Entonces vamos con la teoría número 1, el modelo transaccional de la lectura y la escritura de Michel Rosenblatt. Dice que el lector como término genérico y la obra literaria como término genérico no existen en la realidad, ya que existe solamente millones de posibles lectores individuales de piezas literarias individuales. La lectura de cualquier obra literaria es necesariamente un hecho único, individual, que se percibe solo en la mente y en las emociones de un lector en particular. Recalca que la literatura es un método que se utiliza como exploración, ya que por medio de ella podemos crear nuevas ideas, nuevas teorías, y es así que se crean nuevas interpretaciones que ponen en duda otras ya existentes. La complejidad de la lectura hace que se genere diferentes puntos de vista a las críticas que cada cual le da, debido a que cada quien lo interioriza y lo asimila dependiendo a su entorno, su aprendizaje y las experiencias vividas. Eso quiere decir que cada quien interpreta dependiendo cómo se haya desarrollado intelectualmente, cómo haya sido el lector, cómo se haya desarrollado lectormente, cómo haya interpretado las cosas. Teoría 2. El lector modelo de Umberto Eco. Dice que un texto tiene que dejar al lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente debe ser interpretado con un margen suficiente de univocidad o por un solo univocidad significa o por un solo significado. Un texto quiere decir que que alguien lo ayude a funcionar, o sea, que se dé a conocer, que realmente se interprete, ¿sí? Un texto se emite para que alguien lo actualice, incluso cuando no se espera o no se desea que ese alguien exista concreta e empíricamente. Eso quiere decir que los textos están dirigidos a lectores de mente abierta, que entiendan e interpreten de forma positiva lo que el escritor quiere decir, que entiendan lo que le quieren transmitir, que no se limite simplemente a leer, sino que esté dispuesto a consultar al diccionario, que si algo no lo entiende, voy y lo consulto, voy y miro qué significa ese término, que comprenda los términos que se le están dando, que adquiera el conocimiento de estos mismos términos para que esto los pueda instruir y conocer de ellos, para que pueda interpretarlos y asimismo también puede transmitir la información de la forma adecuada. Porque si yo no entiendo, ¿cómo voy a dar a conocer o cómo me voy a instruir si realmente no entendí lo que leí? ¿Sí? La teoría 3 es sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Dice que la manera como las cosas se presentan no es la manera como son, y las cosas fueran como si se presentan, la ciencia no entraría o no estaría, sobraría, ¿sí? O sea, la ciencia, para qué existiera si realmente no necesita interpretarse en otras cosas. Por lo tanto, el texto produce su código,
no tenemos un código común. Tenemos que extraer el código del mismo texto. Código que quiere decir un término que al receptor y al emisor asignan un mismo sentido, o sea, que los dos entiendan. Porque si es un código que simplemente lo entiende o una palabra que simplemente la entiende el lector, el escritor, disculpe, nunca lo va a entender el lector. Entonces tienen que ser términos, tienen que ser códigos que entiendan los dos, ¿sí? Sin un término al que se le asigne el mismo sentido, no hay mensaje. O sea, recalcando lo que ya dice, si el lector no entiende el mensaje que está transmitiendo o el término o el código que está dando a conocer el escritor, nunca va a haber un mensaje porque nunca se va a entender qué fue lo que quiso decir. Esto quiere decir que para entender un texto debe ser rumiante como las vacas para poder digerir y entender lo que nos estás transmitiendo. Por lo que para aprender a leer se debe hacer de forma tranquila. Tenemos que lo que vamos a leer debemos analizarlo, debemos interpretarlo. Si no entendemos debemos investigarlo y debe ser de una forma calmada, no rápida ni salteándonos, porque entonces no va a tener ninguna finalidad la lectura, no vamos a comprender nada, ¿sí? E interiorizar lo que estamos leyendo, metiéndonos en el papel, haciendo, haciéndonos pasar como actores, como los protagonistas, como si estuviéramos en ese mundo. Esto es con el fin de descifrar cada uno de los códigos y hacer fructífera y satisfactoria la lectura. La diferencia de teoría 1, de modelo transaccional de la lectura y escritura de Michel Rosenblatt. La diferencia de este a las otras dos teorías es que se enfoca en la parte sentimental, se interioriza el sentir, el yo, el sentir la lectura para entenderla y explorar y darle enfoque y hacerla diferente. ¿Por qué? Porque yo me voy a crear un mundo diferente, porque lo voy a entender diferente, porque voy a dar un punto de vista diferente, ¿sí? Entonces, esto lo interiorizo y lo hago parte mía, ¿sí? Segunda diferencia de la teoría 2 del lector modelo Umberto Eco. La diferencia es que se enfoca en la parte filosófica, ya que los filósofos son los que se enfocan, valga la redundancia, en escudriñar e indagar hasta encontrar la verdad para argumentarla. Los filósofos son los que se encargan de averiguar realmente qué sucedió, si es verdad, si no es verdad. Esto se enfoca a personas que quieran investigar, a personas que quieran confrontar, a personas que tengan un intelecto o que comprendan la lectura que están haciendo. La teoría 3, la diferencia sobre la lectura de Stanislaus, la diferencia del resto. Esto se enfoca en los profesores para que sepan transmitir a los alumnos la forma de hacer las lecturas para que éstas sean comprendidas. Hay formas de poder de hacer, o sea, de que los profesores pueden que un alumno le atraiga la lectura. La lectura no debe ser obligada, la lectura debe ser un gusto de hacerla, ¿sí? Si a usted lo obligan a hacer una lectura que cuando lo mandan a hacer esos libros largos y usted no le ve sentido y no le gusta, no. La lectura debe ser de forma dinámica, de forma agradable, que se sienta cómoda la persona. Entonces, esto va enfocado más a los profesores, a los profesionales, de cómo se debe transmitir el agrado hacia la lectura, de cómo se puede hacer una lectura que de verdad se puede interiorizar y que de verdad se pueda comprender y que de verdad pueda ser satisfactoria. Segunda pregunta. ¿Qué es el texto? El texto es una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipos léxicos, gramaticales y lógicos. Estos pueden ser orales o escritos. El texto está compuesto por signos de uno o varios alfabetos
que guarda relación entre sí. La aceptación moderna de las palabras del texto significa cualquier manifestación verbal o completa que se produzca en una comunicación. Por ende, son textos escritos de literaria que leemos, las reacciones y exposiciones de las personas, las noticias en la prensa, pancartas publicitarias, los escritos en las cartas, conversaciones o diálogos, pancartas, todo lo que nos produzca información, todos los textos que nos produzca información. ¿Cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas anteriormente? Que son la teoría 1, que es el modelo transaccional de la lectura y escritura de Michel Rosenbach, la teoría 2, que es del lector modelo de Umberto Eco, y la teoría 3, que es sobre la lectura de Stanislaw Zuleta. El papel del escritor y el lector, de acuerdo a cada una de estas teorías antes mencionadas, de acuerdo a las teorías del papel del escritor, es transmitir. El papel del escritor es transmitir un mensaje por medio de un texto donde se narra algo que quiere dar a conocer, pero que la hace de forma codificada o de forma que cualquiera lo entienda, dependiendo al lector al cual se está enviando este mensaje o enviando este escrito o enviando este texto, a quién va dirigido. Entonces, asimismo, está compuesto este texto. El papel del lector es interpretar y comprender y generar críticas a lo que el escritor está transmitiendo, pero también es el que se encarga de darle nuevas ideas al texto. Entonces, el papel del lector, él es el que recibe el mensaje, ¿sí? Pero también es la persona encargada del enfoque que le va a dar a ese mensaje. Por eso tiene que ser una persona que tiene que comprender lo que está leyendo, tiene que analizar muy bien lo que está leyendo para entender lo que el escritor le está manifestando. Es así que el texto se envía dependiendo al lector, porque dependiendo del mensaje que se está enviando, así mismo se está comprendiendo, ¿sí? Dice, por último la pregunta dice, observe el video de Gustavo Martín Garzón, lectura como acogida y responda qué ideas expresadas por el escritor tiene relación con las teorías vistas en la unidad, las que anteriormente la teoría 1, 2 y 3, la 1, que vuelvo y repito, que es la de el modelo transaccional de lectura, y de la escritura de Michel Rosenblatt, la teoría del modelo de Umberto Eco y la teoría 3 sobre la lectura de Stanislaw Zuleta. ¿Qué observan en el video? ¿Qué ideas expresa este escritor? La relación es que por medio de la lectura nos podemos expresar, soñar, ir a otros mundos, nos permite ser niños nuevamente, si ya somos adultos. Y los niños pueden expresarse en como ellos quieren realmente, pero también nos instruye como estudiantes y como profesionales. Como dice Gustavo Martín Garzón, leer poesía es habitar en el mundo. Por medio de los cuentos podemos crear un hábito y generar el gusto por la lectura. Además que permite desarrollar la habilidad de entendiendo la interpretación de los diferentes textos. Por esto mismo se recomienda empezar de temprana edad en los niños. La lectura nos permite ser protagonistas y devolvernos críticos ante ella y enfrentar nuestros miedos de ser como queremos y sentir lo que queremos sentir y que nos podamos expresar ante lo que no podemos expresar ante los demás, lo podemos expresar por medio de la lectura. Los cuentos, él se enfoca mucho en los cuentos que para los niños y tanto para uno también, porque en el caso mío a mí me encantan los cuentos. Los cuentos nos llevan a otro mundo, nos permiten expresarnos, nos permiten sentir, nos permiten vivir nuevas cosas, nos permiten hacer cosas que de pronto nunca hicimos, nos permiten expresarnos como de pronto no lo hacemos ante los demás, nos permiten sentir cosas que de pronto nunca pensamos que podríamos sentir.
Él se enfoca en el video diciendo que hay niños que, por ejemplo, son agresivos. Entonces ellos se crean un mundo de terror, de monstruos, pero esa es la forma de expresar lo que ellos sienten, esa rabia, ese rencor o esa impotencia o lo que están cargados. Entonces esa es su única forma de expresar. Lo mismo los adultos muchas veces nos enfocamos en los cuentos, nos gustan los cuentos porque realmente pues queremos recuperar esa etapa de la niñez, y entonces esa es como nuestra herramienta para poder volver a ella. La lectura nos permite ser protagonistas y devolvernos críticos ante ella, enfrentar nuestros miedos y ser como queremos ser, sentir lo que queremos sentir y podemos expresar a los demás. Lo que hablaba anteriormente, que la poesía es habitar un nuevo mundo. Muchas veces, digamos, en el caso de las parejas, como decía Gustavo Martín Garzón, que en el caso de las parejas, muchas veces uno no podía decirle lo que realmente sentía la otra persona. Entonces, por medio de la poesía, se lo demostraba, se lo decía, y esa persona al leerlo se imaginaba todo lo que uno estaba diciendo. Uno le transmitía por medio de la poesía lo que realmente sentía por esa persona. Los escritores hacen textos arriesgándose a que no lo acepten, a que lo critiquen y diferentes cosas más. Pero como aman lo que hacen realmente, no les importa que puedan pasar simplemente, lo que pueda pasar simplemente, quieren transmitirlo y se sienten seguros de lo que escribieron, porque tienen el poder de enseñar algo diferente. Entonces, el problema de nosotros es que vivimos con muchos temores y muchos miedos. La ventaja de los escritores es que ellos, por medio de la lectura, de la escritura, ellos muestran, ellos se expresan. Entonces, lo que hacen es dejar fluir. Si funciona o no funciona, igual ya se expresaron. Si las cosas se dan bien y si no, también. Lo importante es que ya envió el mensaje, que ya transmitió lo que quería, que ya dio a conocer. Lo importante es darse a conocer y que los demás entiendan lo que él quiere decir. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Compañeros, muchísimas gracias. Y espero haya sido muy fructífero este video. Feliz noche. Dios los bendiga.